Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos al episodio número 22 del Club de Expertos, donde nos vestimos hoy de gala, porque tenemos la presencia de quien considero que es un referente continental del mundo del coaching, cuenta con una formación amplísima, es médico de la Universidad Central de Venezuela, se formó luego en la parte de psiquiatría y se ha dedicado pues gran parte de su vida a conocer al ser humano y a nutrirse de todas esas disciplinas que aportan en eso que como seres humanos pues constantemente buscamos, que es mejorarnos a nosotros mismos. Así que es un grandísimo placer para mí presentarles hoy al doctor Mónico Carvajal, que se une a la conversación. Muchas Bienvenido, gracias, doctor Mónico. Carlitos. Gracias. Un placer y un gusto poder compartir aquí con esta audiencia y poder hablar de lo que nos apasiona a ambos, pues el desarrollo Sí. humano, el crecimiento personal. Sí, bueno, y para mí pues es un hito importante porque hemos estado invitando desde que iniciamos el Club de Expertos, lo inicié con algunos colegas y hoy se mantienen Alexis Suárez y Luz Mari Núñez, que siempre estamos entre los tres pues llevando a cabo todas las actividades, pero hemos estado conversando con personajes que cuando yo comencé han sido como que eran mi punto de referencia. He conversado acá con Carlos Rosales, también ha estado de invitado Eduardo Martí, Estefan Kaiser, Carlos Fernández, en fin. Y hoy se une usted a ese grupo de personas súper talentosísimas, a quienes admiramos mucho, quienes estamos en este mundo de la formación y del crecimiento. Así que muchas gracias por aceptar la Gracias, invitación. Carlos. Mucho gusto. Sí. Eh, su experiencia y su formación académica es muy variada. Yo analizando un poco y me ahorro un poco todo como que lo que usualmente se hace en estos programas, que es avergonzar al invitado, gastando 2 o 3 minutos diciendo todo su currículum académico, No me vayas a porque es avergonzar que entonces. porque es que en su caso no serían 2 y 3 minutos. Necesitaríamos un tercio del episodio para mencionar todas las No, cosas que usted ha hecho. no te creas, Pero lo Carlos, que... mira, no te creas, yo te voy a ahorrar a ti esa presentación porque de lo único que yo sé en los últimos 25 años es de coaching, no sé de más nada, así que no te creas, Sí, es muy abultado mi currículo en ese sentido. sí, pero analizando esa información he encontrado como que 3 etapas o 3 bastiones o pilares, Ah, por ok. ponerle un nombre. Inicialmente usted tomó su formación como médico. Así es. Luego vino la parte psiquiátrica y luego surgió por ahí el tema del coaching, la gestal, la PNL, el análisis transaccional. Así es. ¿Cómo llega Mónico Carvajal a todo eso? Desde bueno, pues ya también estuve hurgueando por allí. Usted, pues, se crió en Catia, ¿correcto? En la ciudad en Claro, Caracas, Venezuela. así es. Y entiendo que es un melómano, que la salsa la lleva en las venas, que inclusive compartió pues pistas de baile con el sonero del mundo, Oscar de León. Limón, Entonces, claro. oye, cómo se llega de todo eso a este mundo del coaching, pasando por ese espacio de la salsa, la medicina, la psiquiatría, hasta lo que es hoy en día Mónico Carvajal? Mira qué bonito porque me traes los recuerdos primero por supuesto, mi barrio natal, ¿no? Mis padres fueron migrantes de Apure, de Barinas, y llegaron a Catia cuando estaba apenas rellenándose lo que era no una laguna, era ya un pantanal. Y tú sabes que Catia es interesante porque Catia era la zona de tolerancia de Caracas, o sea, el silencio, que es lo que eran las torres del silencio, las torres más altas de Caracas, era donde terminaba la ciudad. Comenzaba en La Pastora, que era el camino de los españoles, y comenzaba a bajar por la casa natal del Libertador hasta llegar al silencio y un poquito más allá. Pero del silencio para allá, por eso se llamaba silencio, porque era calladito, eso era pura, como dicen, monte y culebra. Pero después que tú recorrías aproximadamente 15, 20 minutos, en aquella época lo hacían a caballo, en carreta, etcétera,
llegabas a la laguna de Katia, que era muy bonita, era una laguna que trató de reproducirse con el Parque del Este, con sombreros de pajilla, botecitos, y durante el día eran restaurantes y era familiar, pero en la noche era la zona de tolerancia. En la noche eran nightclub, dancing club, eran todo lo que era de las, ¿cómo es que le llamaban? En esa época le llamamos entonces las señoras que se dedicaban a ser trabajadoras sexuales. Mira el respeto con la que lo tratábamos, de trabajadoras sexuales, porque muchos de nuestros amiguitos, sus mamás eran trabajadoras sexuales de todo, de toda Villa Alianza, de toda una nightclub. Mire, en Katia llegó a ver, Carlos, hasta 3 y 4 bares pegados en cada cuadra, uno al lado del otro. Entonces imagínate, yo me crié prácticamente, tuve la suerte también de conocer al que era el trombonista de la Dimensión Latina, y Oscar de León venía a practicar en la casa de los Monzón. Entonces nosotros, la pista de baile era porque ellos tocaban y nosotros bailábamos en la sala, en la acera, en la calle. Entonces, como decía, para mí el hecho de haber nacido en Katia me influyó en dos cosas, ¿no? Uno, que me crié como que en el núcleo eso, de la música salsómana que estaban haciendo en aquella época. Y dos, crecí con la inauguración del Hospital de los Magallanes de Katia, el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández. Mi casa estaba apenas a 2 cuadras del hospital. Y yo siempre soñé y decía, yo voy a estudiar en ese hospital, cuando yo comience a estudiar medicina, voy a ir para allá. Y bueno, había toda una zona folclórica, ¿verdad? El mercado de Katia, las plazas como son la Plaza Katia, la Plaza Perejonalde. Nada más entre la Plaza Katia y la Plaza Perejonalde habían aproximadamente 6 salas de cine. Y era muy económica, Wow. pues. Entonces, bueno, yo digamos que usufructué de toda una vida en mi nicho de Katia. Y cuando empecé a estudiar medicina, que empecé a salir hacia Cebucán, más allá de Chacaíto, imagínate, allá cerca de Los Chorros, por allá por esos lados, a la escuela básica de medicina, yo comencé a conocer otro mundo, el mundo del bowling, el mundo de las discotecas, porque hasta ahora había conocido era puro bares. Y entonces, a partir de ese momento, con mis compañeros de estudio de medicina, tuve que cuidarme porque estos eran unos, como decían antes, unos fascinerosos, rumberos, estaban en otra onda, pues en otra nota. Y ahí yo, fíjate, desde cuarto año de bachillerato a mí se me hizo muy fácil, Carlos, porque yo decidí que yo iba a estudiar psicología. Y tuve la oportunidad de conocer a Pedro Luis García. Para los que no sepan o no recuerden, aquí en Venezuela había un psicólogo y filósofo del Pedagógico de Caracas que sacó un libro que se llamaba Psicología, un libro obligatorio para todos los que estudiaban ciencia y humanidad en cuarto año, y después sacó un libro que se llamaba Introducción a la Filosofía, con Ignacio Burke. Bueno, yo conocí al maestro, al profesor Pedro Luis García, y me enamoré de su casa, de su biblioteca. Él creó un instituto de relaciones públicas que después se convirtió en la Universidad de Relaciones Públicas, y fue interesante, con, digamos, mi pasantía por su casa y por todo lo que empecé a vivir con él, porque me permitió acercarme cada vez más a lo que llamábamos entonces el comportamiento humano. Era cómico porque yo Ya. iba, por ejemplo, a estudiar biología y yo me llevaba mi libro de psicología. Yo me iba a estudiar matemática y me llevaba mi libro de psicología. O sea, yo estaba como muy claro. Bueno, Carlos, todavía te contaba que para mí fue una suerte el haber nacido allí, que mis padres hayan llegado allá, porque a partir de allí, mira, conocí personalidades súper interesantes por toda Katia. Y después que salí a la universidad, yo decidí estudiar en la RACETI, que es la Escuela de Medicina del Hospital Clínico Universitario, pero salió la opción. ¿Quiénes quieren ir para el Hospital de los Magallanes? Y la lista tenía como 2 días colgada y solamente habíamos 2 inscritos, mi amigo y yo. Yo porque obviamente estaba a 2 cuadras de mi casa. Y mi amigo pues le dijo, no, tú te vienes conmigo a estudiar las clínicas, pues ya habíamos pasado anatomía, fisiología, histología, y las clínicas entonces hay que hacerlas en un hospital. Medicina uno, cirugía uno, etcétera. Entonces yo me fui para allá para mi hospital. Ahí fue donde me gané la fama, porque todo el barrio se enteró que el bachiller Mónico Carvajal estaba en el Hospital de los Magallanes, y entonces me llegaban allá en fila, mira que mi mamá, mira que la niña tiene fiebre, mira que me consigan una sala. Ese hospital era una belleza, Carlos, eso era una clínica.
Y yo tenía, pues bueno, cierta ascendencia con los dicharacheros y lo metiche que era, con los médicos ya y los especialistas. Y yo me metí a hacer hasta, estaba que en tercer año de medicina y yo hacía guardia, porque yo me iba del hospital y le llevaba café a las doctoras y a los doctores, y entonces me quedaba y alguna vez me podían a suturar y alguna vez pues me entraba a ver en trauma cómo arreglaban un hueso y a veces hasta un quirófano, de observador, claro. Pero después seguí Sí. toda mi carrera allí hasta que me gradué de médico y le monté cacho. Cuando me dijeron, ¿dónde vas a hacer el internado rotatorio? Sabes que el último año de la carrera hay dos cosas que hacemos los que estudiamos medicina aquí en Venezuela. Hace un rotatorio por todos los servicios del hospital que te asignen, aunque tú escojas, y después el último año hace lo que llaman la medicatura rural. El artículo 8 de la ley del ejercicio de la medicina pide que tú después que terminaste tu carrera tienes que servirle al país por un año, 12 meses en el campo rural. Bueno, adivina, yo me fui a hacer mi internado rotatorio para el Hospital Vargas de La Guaira. Yo estaba enfiebrado con la playa, tenía una novia por allá. Yo dije, no, yo me voy a hacer mi internado para allá abajo, para La Guaira. Y efectivamente, un año, y entonces me dieron trabajo en el hospital, no, en una clínica, en la clínica, un doctor que yo quería mucho porque él fue el que me recibió con los brazos abiertos. Yo estaba en el último año, ya más o menos conocía algo en una clínica, la Policlínica El Cristo, se llamaba, por ahí por la Plaza del Cristo en La Guaira, una placita muy pintoresca con su iglesia, y más arribita, media cuadra, está la Policlínica. Entonces, bueno, yo iba al Hospital Vargas y los sábados y domingos estaba metido en mi policlínica. Termino el año y vuelvo otra vez a mi hospital natal de los Magallanes. Ahora tenía que hacer el internado rural. Adivina qué me dieron, un ambulatorio arriba en Islas Medina, que es ese cerro que está frente al hospital. Entonces yo mismo hacía las referencias para el hospital, como lo conocía la gente, hacía penetraciones rurales, subía con la ambulancia, montaba campañas de vacunación, hacíamos después un trabajo social muy hermoso, que en aquella época era pelotica de goma, se le cortaba el cabello a la gente, se le sacaba la cédula, se revisaban las embarazadas, todo eso todos los fines de semana. Carlos Andrés implementó un programa de penetración a los barrios, no me acuerdo cómo se llamaba, y la hija de Carlos Andrés, una muchacha, creo que es la única hija viva que queda de él, oye, era súper metida en esta cosa social y fuimos a parar a Nueva Tacagua, hicimos un trabajo increíble con todo lo que hay Islas Medina, Las Torres, Nueva Tacagua, hasta que entonces ahí yo me gané una beca por la Organización Panamericana de la Salud, más por el trabajo social que venía haciendo que por el trabajo clínico, y me envían 6 meses a Medellín a estudiar planificación en proyectos de salud. Esa fue mi primera especialización. Y cuando yo me vengo, entro aquí en salud pública a estudiar entonces ya epidemiología, dirección de hospitales, porque me encantaba esta cosa del manejo de la gente, de los programas de salud. Pero en Medellín ya yo iba picado de culebra, como decimos nosotros, porque en psiquiatría, con el doctor Luis Maggi Calcaño, en mi primer año de medicina, yo comencé a hacer análisis transaccional. A mí me enamoró ese Ah, modelo. caramba. Y el doctor Luis Maggi, que está vivo aún, mi viejito tiene 94 años, no está con plenas facultades mentales, pero me reconoce, conversamos, etcétera. Y Luis en aquella época ya estaba fundando en los años 75, 76 el Instituto Eric Berne. Bueno, 10 años después ya yo estaba formado como psicoterapeuta porque yo me le pegué a la pata al doctor Luis Maggi. Yo tuve la oportunidad, Carlos, de compartir con los tres grandes psiquiatras, los tres grandes modelos que se manejaban en el clínico. La formación post-jungiana, que la llevaba el doctor Fernando Risque, la formación conductista, que la llevaba el doctor Fernando Ballarino, y la formación humanística, que la llevaba Luis Maggi Calcaño. Entonces yo me bañé en las aguas de todos esos modelos, de psicoanálisis, de los conductistas y de lo que es lo humanista. ¿Qué es lo humanista? Todo lo que corresponde a la gestal, a la programación neurolingüística, a Virginia Satir. Entonces imagínate, yo me conocí así, de haberle dado la mano al creador de la logoterapia, al doctor Víctor Frank, traído por el Hospital Clínico Universitario, y nosotros pues nos deleitamos, no fue tanta gente como esperábamos, pero estuvimos con él. Yo conocí a Virginia Satir, así, de buena fe, en un taller, escuchando, mirando. Entonces yo me he bañado, como decía, en las aguas de la corriente humanística,
porque bueno, decidí seguir al doctor Luis Maggi, más todo otro grupo de profesionales de aquella época, que ahorita todos tienen institutos, Luis Arocha, tiene también gente, ¿quién más? Este, el que estudió la cuestión sexológica, siempre se me va el nombre, que fue también presidente de la Federación Médica. Bueno, hubo bastante gente formada como psiquiatra en la salud mental y yo era, bueno, uno de los más jóvenes porque había comenzado muy desde bachiller, pero fíjate que ya tantos años después, yo tengo 30 años incursionando en el análisis transaccional desde el año 2000, o sea, hace 20 años dirijo el Instituto de Análisis Transaccional, presido la Asociación Venezolana de Análisis Transaccional y sigo vinculado a la Asociación Latinoamericana de AT. Como digo yo, ahora somos puros viejitos. Yo los veía antes a ellos como mis maestros y tal, pero ahora yo siento que soy parte de esa vieja mentazón. Pero es un grupo chévere que aprendemos, que seguimos profundizando en este modelo. Bueno, por ahí va un poco la primera Sí. parte de la historia que tú me No, comentabas. pero sí, fíjese qué interesante. Yo no sé si usted llegó a ver por allí en alguna ocasión un discurso que Steve Jobs dio en la graduación de una universidad, creo que fue en la Universidad de Stanford, donde Ajá, decía que los puntos no se conectan hacia adelante, sino que se conectan hacia atrás. Y claro, él claro. decía eso como una metáfora de que él tomó clases de caligrafía luego de que abandonó la universidad y de que esas clases de caligrafía le permitieron a él innovar en todo el tema tipográfico en las computadoras. Sí, así es. Eh, Inicialmente yo analizaba todo esto y bueno, qué curioso que pues Mónico pasó de la medicina a la psiquiatría, a todo este mundo, al crecimiento humano, pero ahora que hace el relato, pareciera que allí se conectan los puntos, que la medicina de alguna forma lo llevó naturalmente a esa parte de la rama humanística, de la gestal, de la logoterapia, del análisis transaccional, pues no fue un cambio tan abrupto, sino más bien que fue como que todo Paulatino. el camino que tuvo que recorrer y se encuentran esas coincidencias, esas áreas de confluencia entre mundos que parecieran muy distintos, pero que guardan ciertas raíces que los unen. Interesante allí esa historia. Sí, no, y yo creo Ahora, también, Carlos, perdona que me adelante acá, que también, yo creo que, como decía ese famoso filósofo español, ¿cómo es que dice? Que decía yo y Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. O sea, no era una cosa que o sea, yo sí había decidido que quería ser psicólogo, pero después mi mamá me metió en la cabeza que los médicos ganaban más que los psicólogos y que además tienen un hospital aquí cerquita donde te puedes formar como médico. Yo digo, oye, ¿verdad que sí? Bueno, yo la voy a echar. De verdad que para mí la carrera de medicina fue un paseo. Me la disfruté, me la gocé, porque como yo tenía un foco claro, yo cambiaba las guardias con mis compañeros. Mi amigo me decía, oye, vale, me tocó psiquiatría. Mónico, ¿y tú dónde estás? No, hombre, me toca allá abajo en la emergencia. Coño, te cambio la guardia. Dale, yo me voy para arriba para la sala de psiquiatría que está en el piso 1 y emergencia estaba en la planta baja y tú te quedas en planta baja. Eso sí, firma la cosa como Mónico para que quede constancia de que yo estuve ahí. A mí no me interesaba fracturas, patologías, heridos de bala, no, yo no quería eso. Yo quería era conversar con la gente, atender a los acompañantes, entender esto de la psiquis, de meterme en el alma humana, que es el fundamento de la psiquiatría. Entonces yo siempre me las hice para estar metido en los congresos de psiquiatría, en los simposios, que me llamaran justamente para hacer trabajos de ese orden, ¿no? Porque se escogen estudiantes y le dicen, mira, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer unas pruebas y queríamos entonces un grupo de estudiantes que a veces yo me metía, era siempre vinculado con el área de la psiquiatría. Y tuve un año también, imagínate, Carlos, que influenciado por el doctor Fernando Rizque, cuando yo leí el libro de él que se llama, el de las mitologías, se llama Aproximación a la Femineidad, un libro precioso. Wow, el doctor hablando de puros mitos y hablando de filosofía. Yo dije, yo tengo que ser filósofo, yo quiero hablar como Fernando Rizque. Y me metí en la escuela de filosofía y duré 2 semestres, pero me iba volviendo loco, porque imagínate, estudiando medicina en las mañanas y después en las noches me iba para allá, para la escuela de filosofía,
Y un día me llamó ya el decano, me dijo, mire, bachiller, venga acá, usted es el que estudia medicina. Sí, sí, ¿y por qué usted está aquí? Porque quiere hallarle el sentido a la existencia humana y me ha encantado Heidegger y Nietzsche. Dime, usted se vuelve loco. Filosofía es para después que usted madure. Si usted quiere unir la medicina con la filosofía. Y de verdad que le hice caso, me retiré en el segundo semestre y después, mira, estoy de pata y cabeza en la filosofía, porque todo lo que es ontología del lenguaje es el Claro. estudio de la filosofía existencialista, me he metido entonces con filosofía del lenguaje y apareció frente a mí, como tú dices, esas interconexiones con el pasado. Uno nunca sabe si lo que estudió, si lo que trabajó, si con quien compartió, más adelante te va a hacer sentido en relación a las cosas que tú haces. A mí me ha pasado eso. Sí, por eso es, creo que entonces, bueno, importante tampoco, hay cosas que en algún momento suceden y pues nosotros no tenemos control sobre lo que sucede. Sino simplemente creo que lo que podemos hacer es tratar de fluir lo mejor posible porque justamente como usted lo dice, en el futuro podemos encontrar la utilidad de un evento que en algún momento nos pareció aislado. Sí, ahora, fíjense, en el mundo de la psiquiatría, yo presumo que lo que se puede ver allí puede ser algo poco agradable. Entonces usted salió de ese mundo de la psiquiatría a otras ramas más... pasó de estar con las personas enfermas o que sufrían de alguna patología a personas que están sanas y a buscar cómo se fue más hacia la rama de lo que se conoce hoy quizás como la psicología positiva, toda esta rama que surge por el estudio de Martin Seligman, etcétera. ¿Cuál fue ese punto de Claro. inflexión en decidir saltar, hacer ese salto? No, la verdad que ya yo venía claro, Carlos, de que yo no quería ver clínica, de que yo no quería meterme con el mundo de las enfermedades y el mundo de las patologías, pero me tocó. Cuando tú haces el posgrado, pues tienes que hacer las pasantías por el hospital del IDIS y tienes que ir al hospital psiquiátrico de allá del clínico y tenías que ir como todo un conjunto de observación de patologías que a la final yo decía, esto es lo que yo no quiero. Cuando yo, mira, yo fui para el hospital de niños excepcionales, es un hospitalito que está en Catialamar, que bueno, ya no son niños, ya todos esos son adultos, pues son unas patologías, ¿te acuerdas? Omar Lares sacó una vez aquel niño que parecía el niño lobo, que se comía los barrotes y no sé qué. Bueno, esas son como los casos que yo estaba claro, yo no quería ver psicopatía, ni esquizofrenia, ni psicosis, no me quería meter con neuróticos, ni siquiera con drogadicción. Mis compañeros fueron tomando algunas ramas de esa, pero yo estaba claro que eso no era lo que yo quería hacer. Yo siempre decía, porque era lo que trabajaba Luis Maggi también, aunque él veía patología y daba clínica en la católica, yo nunca quise ir ni para ninguna de esas clases ni acompañarlo. Y después cuando yo empecé a trabajar con Luis Maggi en el psiquiátrico, yo lo que hacía era una especie de conserjería, yo hacía una especie de acompañamiento, pero no me ponía, ¿sabes? No, allá se usaba el electrochoque es una de las corrientes más poderosas para curar la psicosis, para alterar el sistema nervioso y ahora se hace mucho más controlado. Se usaba que las camisas de fuerza, los chorros de agua. Y yo nunca quise, porque justamente estaba metido con el área humanística que en aquella época estaba floreciendo y creciendo, lo que llamaban la psiquiatría radical, lo que llamaban la psiquiatría desde la experiencia humana. Y fui volcándome para un campo más bien que se llamaba el de la antipsiquiatría. Por eso es que tú nunca me vas a ver vendiéndome como psiquiatra ni ofreciéndome como tal. Sí. Que me metí en el campo de lo que llaman más bien la facilitación. Entonces me gustó más el título de facilitador. Yo antes que todo siempre fui facilitador. Facilitador de PNL, facilitador transaccional, facilitador de después más adelante del mundo de la ontología, pero eso es lo que a mí me fascinaba y hice mucho trabajo de educación experiencial, ¿no? Ayudando a facilitar contextos experienciales para que los gerentes, la gente, entonces imagínate, yo terminando análisis transaccional, el primer 202, que es como se llaman los niveles de AT, 101, 202 y 303, conozco entonces a Manuel Barroso. Y Manuel me agarra y ahí me casé con Manuel, con la Fundación Autoestima, Funda Autoestima,
y me tragué el modelo de Manuel, que también lo sigo repitiendo, es el modelo de autoestima más profundo, más complejo que yo conozco y más impactante. En su libro Autoestima, Ecología y Catástrofe, pues tiene todo el modelo como tal, lo recomiendo. Y yo me fui con Manuel para Pozo de Rosas, a Funda Autoestima, a hacer trabajo en los barrios, trabajo en las empresas, y eso me dio como la visión de facilitador de aplicar gestal. O sea, yo no daba gestal, yo aplicaba los elementos de gestal en el trabajo entonces de la dignidad responsable, del liderazgo colaborativo, sabe que era muy diferente a lo que quizás hacían otro tipo de facilitadores, que eran como más instructores, daban clase acerca de. Yo me caracterizaba porque yo interactuaba con la gente, mostraba algunos elementos, pero no daba clase. Y creo que todavía lo hago así. Tú estuviste en alguna de las formaciones Sí. mías y tú ves que yo más que dar clase pretendo más bien que la gente tome conciencia, viva el instrumento o la herramienta y después entonces teorízala. Este es como uno de los Claro. fundamentos de la facilitación en aprendizaje experiencial. Sí, así es. Y bueno, ya justamente, pues en mis últimos años en Venezuela, recuerdo que su bandera fue algo que usted decidió llamar la esperanza radical y que Mm. estuvo haciendo giras por Venezuela con esas conferencias. Eh, a qué se refiere usted con eso de esperanza radical? Bueno, fíjate, eso se lo debo a otro de mis maestros, porque después, siguiendo la historicidad de mi formación profesional, que es la historicidad de muchas de las escuelas, tendencias y autores, yo en el año 94 conozco a Rafael Echeverría, que vino aquí a Venezuela, y me formé. De una vez yo entré directo, porque siempre he sido como un eterno estudiante crónico, un aprendiz crónico. Yo digo, esto no lo conozco, lo hago, pero me formo, lo estudio. Entonces yo me formé un año primero con Rafael en el Tecnológico de Monterrey, junto con mi esposa Joana Rodríguez, éramos novios en esa época, y fuimos y nos formamos como coaches ontológicos. Entonces el coaching ontológico a mí me tocó, Empezando en el año 94, imagínese. claro, yo fui quien lo trajo aquí, trajimos a Rafael, trajimos a Olaya, después trajimos a Maturana, a nuestro querido maestro que falleció hace Que tres falleció hace semanas, poco, sí. trajimos al doctor Humberto Maturana porque estábamos, bueno, habíamos descubierto otro modelo, otra forma de acompañamiento, y allí yo decidí lanzarme por todo lo que era el mundo de la ontología del lenguaje, la filosofía del lenguaje, y mis maestros entonces comenzaron a hacer fue Echeverría, Maturana, Fred Kaufman, y terminé con el diseñador, el creador del diseño ontológico, que es Fernando Flores. Y me acuerdo que Sí. en Berkeley, en California, hablando con Fernando Flores, un curso que yo fui a dar allá con un grupo de latinos, me dice, ¿tú te leíste el libro de Radical Hope? Digo, no, sí, sí, tienes que leerte ese libro. Bueno, La Esperanza Radical. Y después en un curso que nosotros hicimos con Flores, fue obligatoria la lectura. Entonces lo volví a releer, después que él mismo me lo había recomendado, ahora era la lectura obligatoria. Wow, y comencé a mirar allí, Carlos, cómo la historia de esta tribu de indígenas, de los americanos, que se llamaba, la tribu se llamaba The Crown, los cuervos, y el indio mayor, el jefe de los cuervos, tuvo un sueño. Él dijo, oye, veo como los búfalos se están alejando y algo va a pasar acá. Bueno, sucede que estaban llegando los colonos ingleses, invadieron esa parte de Estados Unidos y acabaron con muchos indígenas, los Sioux, los Apaches, los Pieles Rojas, pero hubo una tribu a partir de este sueño, los cuervos, que el hombre dijo, no, nosotros vamos a esperar a ver qué pasa. Y esperar viene de esperanza. Entonces, yo siempre pongo esa metáfora con el zorro. ¿Sabe que en la fuerte, donde aparece el zorro y están los españoles y no sé cuánto, hay unos tipos que son como unos indios, así pelo largo, lacio, con unos uniformes así como kaki? Entonces, uy, estos son los Krauts. Los Krauts se adaptaron a la vestimenta que le pidieron los colonos. Los Krauts comenzaron a creer en los dioses de los colonos. Los Krauts comenzaron a comer lo que comían los colonos. Tomaron el estilo. Ellos se adaptaron, se acoplaron en la Claro. esperanza de que algún día eso iba a cambiar. Bueno, sucede que estos indios fueron los menos avasallados,
los que se resistieron a través del tiempo y conservan la mayoría de lo que llaman las reservas indígenas en Estados Unidos. Y estos indios inclusive están ya en Harvard, ya tienen posgrado y han cuidado a sus antepasados y a su familia. Pero entonces lo que hizo este Jonathan Lear, cuando estudia la esperanza radical, basado en la historia de estos indios, dice, wow, estos indios lo que conservaron fue la esperanza con la confianza, con la fe de que algo iba a cambiar. Entonces yo tomé eso como metáfora y se lo ofrecí primero a una empresa aquí en Venezuela con la que trabajo hace años, una empresa de retail, y ellos me dijeron, mira, vamos a pasar por aquí a los 3.000 colaboradores que nosotros tenemos. Y empezamos entonces, ya no me acuerdo, hace 8 o 9 años, que empezó a ponerse la cosa, tú sabes, dura, que si los alimentos, que si estaba Sí. difícil, entonces, varias cosas, es que hemos pasado con tantas cosas los venezolanos que uno no se acuerda de todos los quiebres, pero empezamos con eso, ¿verdad? Entonces me acuerdo que creamos entonces el campo de la esperanza, creamos entonces la zona de la gratitud, el país de los sueños, como que enseñándole a la gente a que tuviera una visión, a que tuviera una perspectiva distinta del momento que estaban viviendo. Yo dije, bueno, esto lo iremos a dar 1 año, 2 años. No, hermano, 2 años. El siguiente año fue peor. El siguiente año protesta, manifestaciones, la gente estaba todavía más triste, más melancólica. El siguiente año entonces llegó el apagón, el siguiente año la pandemia el siguiente año pandemia. Entonces, digamos que ese taller lo hemos ido puliendo, lo hemos convertido en conferencia, lo hemos convertido en formación de esperanzadores, una formación de círculos de esperanza, donde la gente toma algunos elementos de la psicología positiva, tomamos algunos elementos de PNL, algunos elementos, por supuesto, del diseño ontológico, y armamos un diseño, un programa donde justamente acabamos de terminar uno hace poco que se llamaba Monitores de Bienestar y Esperanza, justamente con ese sentido. Por una parte, elevar la autoestima de la persona, su dignidad, su respeto por sí mismo, su merecimiento, pero por otra parte, cómo tú enseñas a otros a que crezcan en la ambición, a que crezcan en ser abundantes, en ser felices. Y como digo siempre, la felicidad se enseña, a ser esperanzador se aprende. Y esto consiste en entregar las distinciones, en llevarlo con mucha energía y con mucho ánimo, porque la fe, la constancia, la providencia pueden ser aprendidas como valores fundamentales en una escuela, en una fábrica, en una familia, en una iglesia. Por ahí va la Sí. historia de Esperanza Radical. Pues veo que está de cierta forma asociada a esta idea que planteaba justamente Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, de que, oye, el ser humano puede soportar y superar las circunstancias más adversas siempre teniendo en mente algo que haya por hacer en el futuro. ¿Te guardas relación con eso? Claro, claro, El ¿no? tema de Lo hemos ido enlazando, Carlos, con mindfulness, lo hemos ido enlazando con la resiliencia. Ahí tomamos de base el libro de Yasmín Zambrano y ella también es colaboradora en los programas que tenemos montados sobre resiliencia y sobre monitores de esperanza y sobre monitores de bienestar. Fíjate que lo llamamos monitores, no lo llamamos facilitadores ni lo llamamos coach, porque es como un grado más abajo. Pues un monitor es un Claro. instrumentalizador, un operativizador de estos elementos de la esperanza, cómo enseñar a la gente a que tenga gratitud, cómo ayudarla a que visione a futuro, cómo ayudarla a que vivan en el estado de ánimo que llamamos entonces de la alegría, del entusiasmo, de ver más adelante con esto, con la previsión de que cosas buenas van a pasar. Bueno, y así son la interpretación de los seres humanos. Yo puedo Claro. pararme aquí y ahora y decir, cónchale, con todo esto que estamos viviendo, la pandemia, la vacuna, la guerra, los desórdenes sociales, lo político, lo económico, esta tierra se acabó. El medio ambiente, los pajaritos, los tiburones, las ballenas. Pero también yo me puedo parar y decir, mira, vamos a ver qué es lo que conservamos de positivo. Vamos a rescatar todos esos aprendizajes que como tú has nombrado, a Víctor Frank, vamos a rescatar a Jung, vamos a rescatar a Friedrich Perls, a Valerie Grinder, a Anthony Robbins, vamos a rescatar a John Maxwell. O sea, tanta gente que tenemos por rescatar que en el fondo son nuestros esperanzadores, son los pilares de los cuales los seres humanos
podemos mirar hacia adelante. Ese trabajo que hizo Seligman, esos trabajos que han hecho muchos otros más, esa recopilación de esa mirada, ¿verdad? De esa inteligencia es súper valiosa, de la psicología positiva, por supuesto, donde tenemos como muchos elementos que pueden apoyar, instrumentalizar desde la risoterapia, desde el manejo del bienestar, desde el uso de la ¿cómo se llama? La psiconeuroinmunología, ¿no? De cómo tú mentalmente puedes visualizar para afectar tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso, tu sistema endocrino y, por supuesto, curarte, sanarte. Claro. Sanamos la emoción, sanamos la enfermedad. Toda enfermedad es una disrupción con la biología del amor. Ah, o sea que yo me enfermo cuando no soy querido. Sí. Ah, que yo me enfermo cuando estoy resentido y estoy sin perdonar por allí cosas que me pasan en mi mundo. Sí. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, eso, aprende a perdonar, aprende a querer, aprende a dejarte querer, aprende a valorarte, aprende a ser digno, aprende a mantenerte en tus noes y también en tus síes. Pero sobre todo, toma contacto con el ser humano en esencia, en profundidad, que cada uno de nosotros somos para mostrarnos como un faro, como una luz para el mundo. Eso es lo mandatorio en estos tiempos. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Sí. Hablaba de rescatar a todos estos personajes. Rescatemos por un instante a Eric Berne. Bien. Claro. Y hablemos un poco de lo que en el análisis transaccional se conoce como argumentos de vida. Ajá. ¿Qué papel o qué tiene que ver estos argumentos de vida con nuestro nivel de esperanza, nuestro nivel de felicidad o cómo nos vamos desenvolviendo en estas circunstancias difíciles? Mira, para hacerlo más práctico, yo primero los Ajá, invito a que tengan una referencia que es fundamental, que es una película que hizo Walt Disney que se llama Coco o Coco. sí, Sabes que es la película de este niñito que quería ser cantante, quería ser guitarrista, en la familia no se podía hablar de eso, le negaban que tocara una guitarra, y él comienza a escudillar, hasta que el Día de los Muertos, como ustedes saben es un ritual muy importante en México, él pasa el puente sagrado y llega a conocer transgeneracionalmente a su papá, a su padrino, y entonces se da cuenta que su papá tuvo una historia en la cual le quitaron la autoría de la música, le quitaron entonces el reconocimiento que tenía como cantante, otro cantante que era más paramayero, que era más pantallero, y entonces esa ida de ese niño en ese puente, esa búsqueda que es psicoanalítica, que es transgeneracional, es lo que ayuda a resolver todo un nudo que tenía la familia, que tenía este niño y que tenían los que estaban alrededor de él. Bueno, eso es lo que Eric Berne, este psiquiatra canadiense que después se nacionalizó americano, llamó el análisis transaccional, el AT, o sea, las transacciones, las relaciones entre la gente, cuando tú las picas, las analizas, da origen, según su modelo, a tres grandes instancias de la personalidad que él llamó los estados del yo. El estado del yo padre, donde están los valores, donde está entonces esa mirada de la moral, del autoritarismo o de la protección, del cuidado, de la seguridad, el estado de yo adulto, que es lo que corresponde en la vocabulario psicoanalítico al yo, es la relación que tenemos con la realidad, con describir al mundo, y después el estado de yo niño, que es el id, el ello de Freud, donde estamos en contacto con una instancia más emocional, más instintiva. Entonces, Verne lo llamó clarito, padre, adulto y niño. Y el gran legado que nos dejó Verne fueron varios instrumentos de trabajo, los juegos psicológicos, los estados del yo, los rebusques de las emociones, pero uno muy importante al que tú te referías, Carlos, es justamente el argumento de vida. Un argumento es como un guión, es como eso, uno dice que dice A, que dice B, entonces él dice, nosotros los seres humanos, en nuestra niñez, ya venimos decidiendo por este nicho transgeneracional, ya estamos decidiendo cómo vamos a vivir nuestra vida. Entonces algunos deciden en un mensaje preconsciente, lo llamamos ahora inconsciente, ¿verdad? Donde de alguna manera yo decido que voy a ser no ganador, o voy a ser un perdedor, o voy a ser
un triunfador o voy a ser un trepador. Mira tú qué interesante. Y yo como que decido en esos primeros años de mi infancia cómo voy a terminar. Patológicamente puedo terminar loco, en un psiquiátrico, en la cárcel, en un hospital. Pero lo importante que Verne dijo, esto se puede sanar. ¿Cómo? Haciendo la búsqueda transgeneracional del argumento de vida. Bueno, después vino otro hombre que se llama Bert Hellinger, que hizo análisis transaccional. Él no conoció a Verne, pero conoció el modelo. Y Hellinger se hizo la siguiente pregunta. Dijo, ¿cómo podemos nosotros sanar el campo en el cual se mueve esta constelación de familiares? Y eso fue lo que dio origen al modelo de Hellinger, que se llama las constelaciones familiares, donde tú, en la medida que tomas conciencia de tus padres, de los padres de tus padres, de los mensajes ocultos, de las lealtades, de los mensajes ulteriores, de los mandatos, prohibiciones que vivían en tu familia, tú comienzas a sanarte tú y comienzas a sanar tu generación. Entonces, así como que uno decreta, bueno, esto no me concierne, esto no es mío. Esta rabia que yo tengo a veces contra el sistema, contra las mujeres o contra los hombres, no es mío, esto lo heredé yo. Ah, pero te tienes que hacer responsable de que si ya lo recibiste como una especie de noxa, como una especie de mandato transgeneracional, tienes que sanarlo. Y en la medida que yo lo sano, sano hacia arriba y sano hacia abajo, como el muchachito que hizo el puente dorado el día De de los Coco, muertos, sí. el de Coco. Sí, Entonces, es fundamental. que allí es donde viene entonces el tema de los permisos, ¿correcto? De que yo de alguna manera decida separarme de lo que ha sido ese argumento de vida, y que yo diga, bueno, si mis padres vivieron de cierta manera, yo no necesariamente tengo que hacer eso. Y si lo hago distinto no quiere decir tampoco que estoy de alguna manera ofendiendo su memoria o su legado. Y no está siendo Eh, leal, ¿no? A ese Leal, argumento de sí. vida. Fíjate que es interesante porque yo veo por ahí muchos cursos de prosperidad y de que volviera la gente millonaria. Y digo, caramba, pero es que si esta persona no ha revisado sus mensajes parentales, sus prohibiciones internas, no a todo el mundo le cae igualito esa declaración. Yo puedo decir, yo quiero ser millonario, pero sucede que mi mensaje parental más profundo es, no te lo mereces, tú no vas a tener éxito, no vas a tener lo que tú quieras. Entonces, ¿para qué yo ando peleando con ser un emprendedor exitoso y millonario y no sé qué, cuando no me he trabajado a mí mismo como persona? No me he puesto en manos de un coach, de un terapeuta, de un facilitador que me guíe y me haga ver. Hay todo un conjunto de protocolos para tú descubrir, wow, mira lo que descubrí. Descubrí que los hombres en mi familia, los Carvajal, de los Carvajal, de los Carvajal, de los Carvajal, de los Carvajal, eran unos machistas, o eran unos cuatreros, o eran unos abandonadores, o eran unos rabiosos, o eran mujeriegos. Cuando yo descubro que todo esto pesa sobre mi ser, sobre mi campo, entonces yo tengo que estar muy atento en relación a las conversaciones, a los proyectos, a los emprendimientos que yo hago, porque en algo refleja eso en mí. Entonces parece bien bonito que podemos trabajar con gerentes, con emprendedores, con facilitadores, con futuros coaches en eso que estamos llamando el argumento de vida, porque si tú no trabajas en tu argumento de vida, indefectiblemente se va a estar repitiendo. Esto es lo malo de esa recurrencia, ¿no? Que es un patrón que se repite una y otra vez. Si usted viene de abuelos abandonadores, de padres abandonantes, lo más probable es que tú como hombre repitas también Repitas este eso. hecho. Si usted viene de mujeres amazonas, que ellas se las arreglan solas, que ya no necesitan a los hombres, lo más probable es que tus hijas y tus nietas repitan ese papel, ese patrón, esa recurrencia. Por eso que es importante autodescubrirnos, pero no autodescubrirnos yo conmigo solo, no, tengo que buscar el apoyo de un coach, de un terapeuta, de una persona que me guíe, que me haga las preguntas, que me rompa de alguna manera los paradigmas para empezar a mirar diferente. Nosotros los venezolanos estamos en ese proceso justamente de romper con un patrón fatal que tenemos, que es el patrón del paternalismo. ¿Sabías tú que la mayoría de los presidentes venezolanos no tuvo papá? Y como no tuvo papá, siempre estuvo pegado a la mamá, entonces todos los programas que generan es del papá que necesita la población, que por cierto somos un 80%
destriangulizado. Las familias venezolanas son familias donde los triángulos no están bien ejecutados. Un triángulo es papá, mamá e hijos. No, aquí ahora, bueno, tenemos el fenómeno hasta de madres abandonantes que Ya. emigraron, que se fueron a hacer una buena vida, una nueva vida para ayudar a su familia y se quedaron fue con el papá. Entonces están los padres O, abandonados. Pero sea lo que sea, es o mucho con más los abuelos. o quedaron en manos de los Sí, abuelos y el abuelo tiene una función distinta a la de ser papá. Entonces, claro. fíjate tú cómo todos estos intríngulis mentales tenemos que buscar ordenarlos en un andamiaje que nos permita en el sistema individual, en el sistema social y un sistema mucho más ampliado, tener un mínimo de armonía y un mínimo de equilibrio, porque si no, no nos vamos a poder desarrollar, no vamos a poder avanzar como una sociedad más productiva, como una sociedad mejor organizada, y por eso tú ves estos desmanes que estamos viviendo de antivalores y todos estos desmanes que estamos viviendo de burocracia y de patanería y de gente que quiere estar enchufada y tener el poder. Entonces, bueno, mientras no resolvamos esto a otro nivel, vamos a tener que seguir Seguirá. repitiendo. Esto va a seguir. Sí. Oye, interesantísimo. Vamos en breve a darle la otra mirada, o ver la otra cara de la moneda a lo que es el optimismo y la esperanza, pero para que no se me vaya la idea, eh, me gustaría conocer su mirada, su impresión, porque usted fue pionero del coaching en Venezuela. En el año 94, ¿quién hablaba de coaching en Venezuela? Yo no lo recuerdo. Yo tampoco estaba pendiente de esos temas en esa época. Claro. Pero el coaching en Venezuela comenzó a sonar con fuerza alrededor del 2007, 2008, 2009, por allí. Y usted en el año 94 ya estaba pues metido en esos temas del coaching ontológico. ¿Cuál es su mirada de lo que actualmente sucede en el mundo del coaching? ¿Cómo ve usted este campo profesional? ¿Cuál es el futuro que avisora para esta profesión? Bueno, primero, fíjate que el coaching sigue siendo novedoso. O sea, el coaching como tal no tiene más de 60 años, quiero decir. Es apenas por allá por los años 80 y tanto donde comienzan a hablarse algunos empresarios con algunos entrenadores deportivos y comienzan a mirar como cierta similitud o cierta traducción de qué es lo que tú haces en el campo deportivo, yo lo voy a hacer en mi empresa. Tú metes goles, yo necesito que mi dinero se recapitalice. Tú tienes un equipo para hacer esos goles, yo tengo que montar un equipo para justamente generar productividad. Y fíjate que apenas el diseño ontológico y la PNL es por allí de los años 60 en adelante. Y en los 70 es que comienza este gran movimiento de mirada hacia el sí mismo, la mirada hacia el desarrollo personal, ¿sabe? Todo el movimiento hippie, todos los movimientos que empezaron a darse posterior a toda esta guerras que vivimos y toda esta emancipación de la mujer, comenzaron a haber ciertas libertades que permitieron que estos modelos se desarrollaran. ¿Qué pasa con el coaching? Bueno, yo creo que todavía tenemos coaching para rato. ¿Por qué? Porque el coaching se convirtió en una manera muy económica y muy barata de poder uno formarse y educarse en relación al desarrollo personal. Te cuento que cuando Freud, para tú ser psicoanalizado, necesitabas mucho dinero y eran además sesiones que duraban años, 10 a 15 años. Después con las terapias Wow. humanísticas la cosa se fue más rápida, ¿verdad? Tú ibas a una maratona de gestal o de biodanza y tú te dabas cuenta de cosas y pasabas un año y ya, wow, decían, ¿qué le pasó a esta persona? Se transformó, cambió. Ahora fíjate, en un proceso de coaching tú vas a 3 sesiones con un buen coach y te orienta en relación a tu emprendimiento, en relación a tu pareja, en relación a tus hijos, en función del quiebre que tenga, de la dificultad que tenga. Entonces, qué interesante porque la gente comenzó a ver soluciones rápidas a padecimientos que antes teníamos que durar mucho tiempo, del análisis del trauma, el descubrimiento del nodo, del punto crucial de tu identidad, para después entonces sanarlo, para después curarlo. Bueno, ahora no, ahora es cúrese primero y analícese después. Entonces, qué interesante, porque tú dices, bueno, si yo lo que quiero es quiero llevar a cabo mi proyecto de emprendimiento con mujeres, y yo
soy mujer y tengo una cantidad de situaciones no resueltas. En la medida que yo vaya trabajando con mujeres, lo voy sanando, pero hago un proceso de coacheo donde estoy simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me quedo en la explicación. ¿Cómo miro hacia adelante? No me quedo mirando hacia el pasado. ¿Qué es lo que tengo que ejecutar de cara a lo que yo quiero obtener? Y no me tengo que estar analizando. Yo no soy, digamos, negador de las teorías psicoanalíticas. Yo me psicoanalicé, sigo apoyando mucha gente que vaya, su analista junguiano, post-junguiano, del que quiera trabajar, kleiniano, pero sabemos que son procesos más largos, son procesos más exquisitos, como decía antes, allá la gente en Argentina. Déjame preguntarle a mi analista. Hay películas por ahí, ¿cómo se llama? De este señor Woody Allen, ¿no? Que como él estaba en proceso de psicoanálisis, todas sus películas estaban relacionadas con el analista, ¿no? Y lo que pasaba en esos traumas y esos episodios. Bueno, ahora no, sabemos que con un proceso corto de hipnosis ericksoniana, tú puedes resolver una fobia, tú puedes ejecutar con los procesos ahora de MDR, de bioneuroemoción, de todas estas cosas novedosas que existen, tú puedes sanar rápidamente. Entonces el coaching ha tomado distintos apellidos. Tú consigues coaching aplicado al área del marketing, al área de las ventas, descubres un coaching que está aplicado a los gerentes, entonces no tocamos nada de la intimidad del alma de ese gerente, pero sí trabajamos cómo él lidera, cómo maneja el tiempo, cómo se dirige al equipo, cómo está obteniendo resultados. Bueno, y eso es lo que la empresa quiere al final. Quiere que la gente produzca en bienestar, quiere que la gente dé resultado en el mejor clima organizacional. Eso se logra con coaching. ¿Cuándo le vamos a hacer psicoanálisis al gerente de la planta? No, ni se va a dejar, ni vamos a tener tiempo para eso, entonces es mejor coacharlo. Por eso digo, hay coaching para rato. Ahorita estamos hablando de coaching transcultural. Yo conozco una confederación que yo apoyo con mucho cariño, la Confederación Mundial de Coaches, que tiene como meta de aquí al 2026 formar 1 millón de coaches. Dice Dios, o sea que todo el mundo va a andar coach. No, pero es que realmente de ese 1 millón de coaches, a lo mejor solamente el 5% van a ser realmente coaches. Como todas las formaciones, se meten 30, claro, 40 personas y solo 4 son los que se dedican a ser coaches. Lo demás, ¿por qué fueron? Por una situación de orden personal, para comunicarse mejor, para manejar sus emociones, para establecer relaciones sanas y para fijar por lo menos un significado y un sentido en su vida. ¿Será que en este momento habrá alguien que se esté haciendo esa pregunta? Está ansioso, que está angustiado, que no sabe dónde va, que el ruta se levantó, que él perdió el trabajo, que no sabe ahora qué va a hacer, o se mete, o el próximo. Bueno, sí, hay mucha gente así. Oye, qué bueno que existen estas formaciones y estas personas que me ayudan a aclararme en mi ser, me ayudan a aclararme en mi esencia como persona. ¿Cómo? Acompañándome. ¿Quién te acompaña? Claro. Un coach. Sí, interesantísimo. Vamos acercándonos al final de la conversación, Mónico, y me gustaría entrar ahora a ver, por llamarlo de una forma, por ponerle un nombre, el lado negativo de pensar positivo. Hablar de algo que se conoce como el positivismo tóxico, y dónde pudieran estar los límites de lo que es una esperanza radical o de un positivismo que nos aporte, que nos ayude a avanzar, o un falso positivismo que nos lleve a reprimir lo que conocemos como emociones negativas, o pues como dicen algunos estudios, por ejemplo, que el hecho de que creamos que las cosas pueden ir bien nos puede ser perjudicial cuando realmente vayan mal. O lo que nos dice, por ejemplo, la filosofía estoica, que nos invita a reflexionar pues, regularmente sobre ciertos eventos catastróficos que podrían suceder en nuestra vida, y en esa medida estar un poco más preparados para cuando sucedan. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar sanamente ese tema del positivismo y de la esperanza radical? Te lo voy a contar con varias experiencias. Tú sabes que cuando invitan a un grupo de visitadores médicos o de vendedores
o un grupo de estas multiniveles, ¿no? Que lo invitan por un congreso en un hotel, tú sabes que son un gentío, 300 Sí. personas, 200 personas. Y entonces comienza con esta cosa de vamos a ponerle la música y todo el mundo debe salir a bailar. Bueno, pero hay 4 por aquella esquina y hay 5 por aquella esquina, o que se quedan sentados, o que se alejan y se pegan a la pared, o que simplemente se salen del salón. Bueno, y a veces tenemos así como el gerente general o el que está manejando la cosa. No, mira, facilitador, se salieron 4, hay que meterlo. Mira, ya va. Esto no es una actividad obligada, esto es una actividad de motivación, pero cuando empezamos a conservar el respeto por el otro, cuando empezamos a mirar que lo que al otro le está pasando es adecuado, y uno se llevaba sorpresa porque estos gerentes querían meter al otro a bailar y resulta ser que el que no quería bailar estaba de luto porque su esposa se le había muerto hace una semana. ¿Cómo iba a salir a bailar y a motivarse y tal? Lo adecuado era que permaneciera de lado, inclusive que se saliera, que estuviera en contacto con su pérdida, con su tristeza. Bueno, a veces no tomamos en cuenta eso y queremos motivar a medio mundo, ¿no? Esta cosa de lo como llamo yo, los disfrutólogos, no son facilitadores del proceso, sino que quieren que todo el mundo salga a bailar y se ponga en una pachanga y una cosa. Y yo sé que hay facilitadores que empujan y enseñan que esto sea así, yo lo respeto, pero hay que tener cuidado en qué nicho, con qué tipo de personas tú puedes hacer eso, porque de repente te consigue, como me pasó en una convención, que yo soy poco usual, a mí me gusta bailar, ya tú lo dijiste, me gusta bailar y me gusta de salsa, yo no pongo música americana, ponme ahí a Celia Cruz, ponme Oscar de León, Johnny Pacheco, Rubén Blades, ponme uno de esos y saco a la gente a bailar, como siempre hay un baby boomer por ahí, esos son los primeros que salen y ya se activan enseguida. Y mucha gente joven también le gusta la salsa. Pero una cosa es salir como para estirar el cuerpo, generar una energía bonita, positiva, de alegría. Y otra cosa es creer que porque yo grite 3 veces, yo soy extraordinario, yo soy el único, yo soy poderoso, eso va a transformar a ese ser humano. Me parece que ahí hay una falsa promesa. Entonces, te decía que me pasó con unos pastores, habían como 3 pastores en esa conferencia, yo di la mía y cuando vino el otro facilitador, vamos a estirar, vamos a bailar, y los pastores nada, sentados en su silla que no los movía nadie, y esos pastores no hacían visualizaciones, no se paraban a bailar, no querían hacer roleplay de nada. Bueno, hay que respetar que según su ideología o su religión o la fe que profesan, coño, no lo vas a empujar a obligarlo porque es una falta de respeto, o que saques al que está de duelo, o que saques al que no está de acuerdo contigo. Y ahí es donde yo creo que comienza este gran problema que estamos viviendo como humanidad, que no somos respetuosos, que creemos que la gente tiene que pensar como yo veo las cosas, que yo creo que como yo miro, que yo creo que como yo veo mi realidad, así tendrían que verlo las otras, porque mi realidad es más poderosa que la tuya. Bueno, entonces este falso optimismo o esta falsa alegría es una manera a veces de tapar la inmensa tristeza en la que yo estoy. Es como dicen ahora, bueno, se tuneó por todos lados, aquí, en la cara, más abajo, por los lados, pero eso lo que está ocultando es su ser, digamos, más en contacto con su genuinidad, con su autenticidad. Entonces tiene que estar aparentando unas cosas que no somos. Yo me acuerdo que en mi época, no sé ahora si se usa esta palabra, ¿te acuerdas que usaban el parapeto? Entonces uno decía, mire chico, me compré un Sí. carro, pues ese está más parapeteado, porque entonces tiene una puerta de un tipo de carro, tiene un carburador de otro, tiene un parachoque de oro, ese bicho está más parapeteado, lo tiene ahí medio montado. Bueno, hay gente que anda parapeteada, se tunea, se pone un poquito de aquello, un poquito de lo, y ahora en las redes, imagínate, no sé, Es parapetea. un, lo que, para los que no entiendan, el parapeteado, que es quizás muy venezolano, es como una especie de Frankenstein. Claro, que se Hay, disfraza, le pone una máscara, no muestra sí, su autenticidad, no muestra su naturalidad. Y es algo que yo he sido siempre exhortador con mis estudiantes, la formación de los gerentes, la formación de desarrollo humano. Hermano, sé tú mismo. Hay una canción de Trino Mora que rezaba así, sé tú mismo contigo mismo. No tienes que estar vendiéndole al mundo una realidad que tú no eres, porque al final el que sufre eres tú por tratar de sostener una identidad con la cual no estás comulgando.
Entonces, bueno, yo tengo las orejitas grandes y tengo estas canitas. Entonces, ¿para qué voy a estar yo haciéndome cirugía de las orejas y pintándome las caras? Coño, ese soy el que soy, ese ser humano, y eso está relacionado con mi identidad. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿cómo correlaciona la esperanza radical, este falso optimismo? ¿Cómo correlacionas entonces el coaching? Yo creo que estamos ayudando a que la gente sea más auténtica, más natural, más presente y sobre todo más humana. Cuando uno es más humano, Carlos, ya uno se pierde de ese ser faramallero, de estar en la pantalla, de estar aparentando lo que no es. Como decimos muchas veces, no, mira, se compró este carrote, pero vive allá en un cerro donde la casa se le está cayendo y los hijos no han comido, pero tengo la camionetota. Bueno, eso es pantalla, porque eso no está alineado con tu realidad, eso no es adecuado con lo que tú estás viviendo. Y cuando aquí hablamos ahora de los enchufados, en Venezuela, por ejemplo, no hablamos de los enchufados solo desde el punto de vista político, sino de gente que empezó a ganar mucho dinero, que está aparentando muchas cosas, pero mira tú, se enferman, se quedan solos, pierden la confianza, no tienen amigos. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener una casa donde no puedo meter a nadie? ¿De qué me va a hacer? Me sirve a mí tener un yate donde nadie quiere ir a la playa conmigo, tener una camionetota y ando yo solo. Bueno, entonces, esas son las cosas que hay que evaluar, porque mientras tú conservas ese falso optimismo y esa falsa alegría y esa falsa millonariedad, vas perdiendo otras cosas, vas perdiendo el contacto contigo y con los seres humanos que te rodean. Entonces, para quien desee estar al tanto de todas las actividades que hace el doctor Mónico Carvajal, simplemente pues están invitados a seguirlo en su cuenta de Instagram, @Mónico Carvajal, o si le interesa algún tema particular de los que hemos estado conversando el día de hoy, también puede escribirle a su correo electrónico, que es monicocarvajal@gmail.com. Allí no hay pérdida. Mónico Carvajal. Carvajal con B de Venezuela, así es. Bien, amigo Mónico, ya para cerrar la conversación, siempre le pido a los invitados, pues se acerca el fin de semana, que nos ponga una tarea. Y esa tarea es que nos deje o una película, o un documental, o una serie que considere que sea valiosa, y que vale la pena que la veamos, un libro, y en su caso le voy a pedir adicionalmente una canción que nos llene de esperanza. Ah, qué bueno. No, la canción es, mira, ¿cómo que se llama la canción de Giordano? Todavía, ¿cómo es la cosa? Todavía me asombra un rayo de sol, dándole a las flores todo su color. Los días tristes se tienen que ir, algo bueno tiene que pasar. Entonces le recomiendo a Giordano, con algo bueno tiene que pasar. La película, ya la dije, Coco, esa película es obligatoria. Coco, interesante. Esa tienen que mirarla porque eso les va a dar una idea de todo esto que estábamos hablando de la transgeneracionalidad. Y si se quieren deleitar, busquen a mi amigo y maestro que se llama, ¿cómo es que se llama él, chico? Porque ahora tengo problemas yo con mi memoria, que escribió Articulador de lo Posible, el doctor Juan Vera. Juan Vera es un español en Chile que escribió un libro maravilloso y tiene un círculo de estudio, pero métanse en Facebook. Si se meten en el Facebook de Juan Vera, él habla de la esperanza y tiene por allí una saga como de 4 horitas que habló de la esperanza con Elena Espinal, que es otra coach argentina muy buena, que ha seguido el tema de Fernando Flores también con este mismo libro. Y por último, en la Red Talento, en el canal de YouTube de la Red Talento, también tenemos montado algunas cosas sobre la esperanza radical y el manejo de estas emociones por una jornada que hicimos el año pasado y ahí quedó montado. O sea que ahí tienen para mirar un largo rato en relación. Qué bueno. El libro se llama Articulador de lo Posible y el canal de Juan Vera, que lo pueden conseguir apenas lo googleen, en su canal de YouTube, en su canal de Facebook, y por ahí van a tener también mucha más información. Magnífico. Bueno, excelente conversación, la he disfrutado muchísimo, y estoy seguro que quienes la escuchen luego en diferido la van a disfrutar también. Muchísimas gracias, Mónico, por el tiempo, por la disposición. Seguimos entonces en contacto y ya la despedida
para toda la gente Gracias, del Club de Carlito. Bueno, yo Expertos. siempre digo que en estos tiempos de incertidumbre, de gran variedad, cuando las cosas se ponen duras, se ponen un poco turbulentas, los duros nos ponemos a valer. Y utilizando la metáfora de la ola y del mar y de los surfistas, bueno, tenemos que surfear la ola y a veces no hemos terminado de surfear la primera cuando ya vino el remolino de la segunda y tenemos que levantarnos, ser resilientes y volver a navegar. Navegamos por distintos estados de ánimo, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Cada día es una nueva oportunidad, cada momento es florecedor de lo que nosotros queremos hacer, cada persona es una instancia para nosotros desarrollar y crecernos. Veámoslo como lo querramos ver, así que echemos para adelante, estamos unidos en todo este proceso dentro y fuera de nuestros países y la idea es mantenernos entonces en un optimismo aprendido, pero no significativo, no irreal, no pantallero. El optimismo que significa, bueno, solo por hoy voy a dar lo mejor de mí, mañana será otro día. Excelente, muchas gracias Mónico y hasta la próxima semana amigos. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos en la próxima.